Crea múltiples fuentes de ingresos sin volverte loco. Domina el arte de generar abundancia sin perder tu paz interior. El verdadero significado del dinero y la libertad. No nacemos sabiendo cómo manejar el dinero. Pero todos podemos aprender a hacerlo si entendemos una verdad simple: el dinero no es el fin, es el espejo de nuestra mente. Cada decisión financiera que tomas, cada impulso de gasto, cada miedo a invertir, refleja algo mucho más profundo que tus números bancarios, refleja tu nivel de conciencia. Vivimos en una época donde todos hablan de dinero, pero pocos entienden su naturaleza. Algunos lo persiguen como si fuera un dios que les dará identidad. Otros lo rechazan, lo temen o lo juzgan, como si desear una vida próspera fuera un pecado. Pero el dinero no tiene moral. No es bueno ni malo. Es simplemente energía que obedece a quien sabe dirigirla con inteligencia, propósito y equilibrio. Este audiolibro no busca convertirte en un esclavo de la productividad ni en un acumulador sin descanso. Su propósito es mucho más profundo: enseñarte a crear múltiples fuentes de ingresos sin perder tu centro, tu salud ni tu felicidad. Porque de nada sirve generar riqueza si el precio es tu paz mental. Imagina por un momento que tu vida financiera es un árbol. La mayoría de las personas viven con un solo tronco, su empleo, su negocio principal, una única fuente de ingreso. Pero cuando llega una tormenta, una crisis económica, un despido, una enfermedad o un cambio de mercado, ese tronco tambalea, y con él toda la estabilidad del hogar. En cambio, quien ha aprendido a diversificar con inteligencia, construye raíces fuertes y ramas múltiples. Puede perder una fuente, pero el árbol sigue dando frutos. Esa es la promesa de este libro: enseñarte a convertirte en un árbol sólido, abundante y sabio, capaz de generar ingresos desde distintas fuentes, sin volverte loco, sin vivir estresado. Y sin perder tu conexión con lo verdaderamente importante. En este viaje aprenderás que la libertad financiera no se alcanza con suerte ni con trucos rápidos, sino con una transformación interior. Primero cambia tu mentalidad, después cambia tu cuenta bancaria. Primero construyes dentro de ti los cimientos de la abundancia, luego el mundo exterior refleja ese crecimiento. Muchos quieren diversificar sus ingresos, pero pocos entienden que el primer paso no es crear más dinero, sino crear más claridad. Si no sabes quién eres, si no tienes un propósito definido, si no comprendes cómo funciona tu mente, puedes tener 10 fuentes de ingreso y aún así sentirte vacío, confundido o agotado. Por eso, antes de hablar de inversiones, negocios digitales o rentas pasivas, hablaremos de ti. De tu mentalidad, de tus hábitos, de tu relación emocional con el dinero. Porque no hay prosperidad sin autoconocimiento, y no hay estabilidad externa sin equilibrio interno. A lo largo de los próximos 12 capítulos, recorreremos una transformación estructurada en 3 etapas. Despertar mental, entender cómo piensas y cómo tus creencias moldean tus resultados financieros. Construcción consciente, aprender a generar, administrar y multiplicar tus ingresos sin caer en la trampa del agotamiento. Expansión con propósito, convertir tus ingresos en un vehículo de libertad, contribución y plenitud. Este audiolibro está diseñado para hablarte al oído como lo haría un mentor sabio. No te gritaré fórmulas mágicas ni te prometeré resultados imposibles. Te ofreceré verdades prácticas, enseñanzas atemporales y estrategias modernas que podrás aplicar paso a paso. Piensa en esto: la mayoría trabaja duro toda su vida para ganar dinero, pero muy pocos se detienen a construir un sistema que trabaje para ellos. La diferencia entre quien sobrevive y quien prospera no está en la suerte ni en la inteligencia, sino en la forma de pensar y actuar frente al dinero. Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, escribió una frase inmortal: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede conseguirlo. Pero esa frase se completa con una idea moderna: lo que la mente organiza con disciplina, lo puede sostener a largo plazo. Por eso, aprenderás no solo a soñar con la abundancia, sino a estructurarla de manera que no te consuma. En cada capítulo encontrarás ejemplos, reflexiones y principios que podrás aplicar sin importar tu nivel actual de ingresos. No necesitas ser millonario para pensar como uno. De hecho, la mentalidad millonaria no empieza con dinero, sino con una decisión: la decisión de dejar de depender de una sola fuente y empezar a construir libertad paso a paso. Este libro no se trata de tener muchas cosas, sino de tener opciones. Porque la verdadera riqueza no es poseer más, sino poder elegir más libremente. Y aquí es donde muchos se equivocan: creen que crear múltiples fuentes de ingreso implica estar en constante movimiento, sin descanso, en una carrera interminable por acumular. Nada más lejos de la verdad.
La diversificación inteligente no es multiplicar el caos, es organizar la abundancia. No es hacer más, sino hacer mejor. No es llenar tu agenda, sino liberar tu mente. La meta no es volverte loco, es volverte libre. Este audiolibro también te mostrará el lado emocional del dinero, cómo vencer el miedo a perder, cómo desarrollar paciencia financiera, cómo evitar la comparación que destruye la paz interior. Aprenderás a combinar la sabiduría de los grandes pensadores clásicos con estrategias modernas de crecimiento personal y financiero. De Séneca tomaremos la serenidad, de Napoleón Hill la visión mental, de Warren Buffett la prudencia estratégica. Juntos, forman una filosofía práctica, ser rico en sabiduría, antes que en cifras. Cuando termines este audiolibro, tendrás algo más valioso que conocimiento, tendrás claridad. Sabrás qué tipo de fuentes de ingresos se adaptan a ti, cómo crearlas de forma sostenible y, sobre todo, cómo mantener la calma en un mundo que te empuja a correr sin sentido. Cada capítulo será una escalera. No subas corriendo. Sube con presencia. Porque el dinero, como la vida, recompensa a quien avanza con sabiduría, no con prisa. Así que, mientras escuchas esta obra, te invito a respirar, reflexionar y tomar notas. No te apresures a implementar todo de golpe. Primero comprende, luego aplica, y finalmente, perfecciona. Porque lo que estás por aprender no es solo una estrategia financiera, es una forma de vivir. Bienvenido a este viaje. Bienvenido a Crea múltiples fuentes de ingresos sin volverte loco. Prepárate para cambiar tu manera de pensar, de actuar y de crear prosperidad. Y recuerda esta frase que acompañará cada paso del camino. El dinero trabaja para quien ha aprendido primero a trabajar sobre sí mismo. Capítulo 1. La mentalidad que precede al dinero. No puedes construir riqueza si primero no construyes la mentalidad que la sostiene. El dinero, en esencia, es una consecuencia de cómo piensas, decides y actúas. Muchos buscan fórmulas rápidas para generar ingresos, pero pocos se detienen a comprender que el primer cambio necesario no ocurre en la cuenta bancaria, sino en la mente. Tu relación con el dinero es el reflejo directo de tu relación contigo mismo. No se trata de repetir frases motivacionales ni de imaginar fortuna desde la nada. Se trata de reeducar tu forma de pensar, de reemplazar creencias limitantes por una mentalidad consciente, estable y preparada para recibir. Porque el dinero no mejora a las personas, las revela. Quien no tiene dominio sobre sí mismo, tampoco sabrá dominar su economía. Desde pequeños, muchos fuimos educados con ideas contradictorias sobre el dinero. Escuchamos que el dinero no da la felicidad, que los ricos son egoístas o que hay que trabajar duro para apenas sobrevivir. Frases que parecen inocentes, pero que siembran miedo y culpa. Y cuando el miedo y la culpa se combinan, bloquean toda posibilidad de prosperar. Sin darnos cuenta, cargamos con esas creencias toda la vida. Trabajamos, ahorramos, pero sentimos que nunca es suficiente. Queremos avanzar, pero una voz interna nos dice que no lo merecemos, o que si ganamos más, perderemos algo valioso. Esa voz es el enemigo silencioso del progreso. Y mientras no la enfrentes, tus resultados financieros estarán limitados por ella. El filósofo Séneca escribió, la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear demasiado. Esta frase no invita a la resignación, sino a la libertad mental. Cuando dejas de medir tu valor por lo que tienes y comienzas a valorar lo que eres, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en un aliado. Solo entonces puedes construir sin ansiedad y prosperar con equilibrio. Imagina dos personas con el mismo trabajo, el mismo salario y las mismas oportunidades. Una vive siempre en tensión, se queja del dinero y teme perderlo. La otra, con idénticos recursos, logra ahorrar, invertir y poco a poco construir estabilidad. ¿Dónde está la diferencia? En la mentalidad. Una actúa desde el miedo, la otra, desde la conciencia. La primera busca sobrevivir, la segunda, crecer. Y el crecimiento comienza en el pensamiento. Porque quien no cambia su manera de pensar, repetirá su historia financiera una y otra vez, sin importar cuánto gane. El escritor Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, descubrió que las personas más prósperas del mundo tenían una característica común, una actitud mental definida hacia la riqueza. No eran más inteligentes ni más afortunadas, pero sí más disciplinadas en su pensamiento. Sabían que el dinero es una herramienta, no un fin. Una consecuencia natural de ofrecer valor y mantener una visión clara. Cambia tu mente, y el dinero comenzará a moverse de forma diferente hacia ti. Pero ese cambio no ocurre con solo desearlo.
Ocurre cuando asumes la responsabilidad total de tu situación actual, sin excusas ni culpas. El verdadero poder financiero comienza cuando dejas de culpar al sistema, al gobierno, a tu jefe o a tu pasado, y dices: yo soy el responsable de crear mi propia economía. Esa afirmación es liberadora. No porque ignores las dificultades externas, sino porque recuperas el control. Cuando entiendes que siempre puedes aprender, mejorar y crear, nada ni nadie puede detenerte. Muchos buscan independencia financiera, pero siguen pensando como dependientes. Esperan que alguien más les dé permiso para prosperar. Y así pasan los años, atrapados en una mentalidad de víctima. Pero la mentalidad de abundancia no espera, actúa. No se queja, aprende. No teme perder, apuesta por crecer. El dinero, bien entendido, es un espejo que refleja tu nivel de conciencia. Si tu mente es caótica, tus finanzas lo serán también. Si vives en orden, el dinero fluye con armonía. Por eso, antes de crear múltiples fuentes de ingreso, debes convertirte en una persona mentalmente preparada para sostener la abundancia. El empresario Warren Buffett suele decir: hasta que aprendas a administrar un pequeño monto, nunca recibirás un monto grande. Y tiene razón. La mente sin disciplina desperdicia oportunidades. La mente entrenada ve posibilidades donde otros solo ven problemas. Empieza por dominar lo pequeño, tu presupuesto, tus emociones frente al gasto, tus impulsos de consumo. Cada vez que eliges conscientemente qué hacer con tu dinero, fortaleces tu músculo financiero. Y como cualquier músculo, la mente también se entrena con repetición y constancia. Una práctica sencilla, pero poderosa, es observar tus pensamientos financieros durante una semana. Cada vez que compres algo, ahorres o inviertas, pregúntate: ¿desde qué emoción estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la claridad? ¿Desde la escasez o desde la confianza? El dinero sigue a la emoción dominante. Por eso, si compras por ansiedad, gastarás más. Si inviertes por impulso, perderás más. Pero si actúas desde la calma, tus decisiones tendrán raíces firmes. El control financiero no es matemático, es emocional. Y dominar tus emociones te hará ganar más dinero que cualquier estrategia. Recuerda esta idea fundamental: el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, el dinero aumentará tu desorden. Si eres disciplinado, multiplicará tu estabilidad. Si eres generoso, te permitirá impactar a más personas. El dinero no cambia a nadie, simplemente expone lo que estaba oculto. Por eso, el primer paso hacia la prosperidad no es ganar más, sino convertirte en alguien capaz de manejar más. Y eso solo se logra trabajando en la mente, cultivando paciencia, visión y propósito. No busques la riqueza por impulso ni por comparación. La verdadera abundancia no nace del deseo de tener más que los demás, sino de ser más útil, más sabio y más consciente que antes. A partir de este momento, haz un compromiso contigo mismo. No dejarás que tu pasado financiero defina tu futuro. No importa si has tenido deudas, fracasos o errores, lo importante es que hoy decides pensar diferente. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y quien domina su destino, inevitablemente termina dominando su dinero. Este primer capítulo no busca darte técnicas, sino despertar una conciencia. Si logras cambiar una sola idea limitante, habrás dado el paso más poderoso de todo el camino. Los próximos capítulos te enseñarán cómo transformar esa nueva mentalidad en acción concreta, en hábitos, en sistemas y, finalmente, en múltiples fuentes de ingreso. Pero nunca lo olvides. La mentalidad precede a el dinero. Primero se siembra la idea, luego florece la abundancia. Capítulo 2. Una sola fuente es una trampa. Confiar en una sola fuente de ingreso es como navegar con un solo remo: puedes avanzar, pero tarde o temprano terminarás girando en círculos. Y cuando llega una tormenta, sin otro apoyo, te hundes. Durante años se nos enseñó a buscar seguridad en un solo lugar: un empleo estable, un negocio fijo, una fuente constante. Pero en el mundo actual, la seguridad no está en la constancia, sino en la diversificación inteligente. La historia económica moderna lo ha demostrado una y otra vez: quienes dependen de un único ingreso son los primeros en caer cuando el entorno cambia. No porque sean malos profesionales o malas personas, sino porque su estructura financiera está sostenida por una sola columna. Y una columna sola, por fuerte que parezca, no puede sostener una casa entera. Durante generaciones, nuestros padres y abuelos buscaron estabilidad.
En su tiempo, tenía sentido, un empleo podía durar 30 años, un negocio familiar podía pasar de generación en generación. Pero el mundo cambió. La tecnología, la globalización y los cambios sociales han creado un entorno donde nada permanece estático. Hoy, la estabilidad no depende de un solo ingreso, sino de la capacidad de adaptarte, aprender y reinventarte. La nueva seguridad se llama autonomía financiera. Y la autonomía solo se logra cuando tus ingresos no dependen de una sola fuente. No se trata de tener 10 negocios, sino de crear estructuras flexibles que te protejan del cambio. Cada fuente de ingreso es una raíz más en el árbol de tu estabilidad. Si una se debilita, las otras sostienen el sistema. El empresario Warren Buffett lo resumió con una frase simple pero contundente. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Invierte para crear una segunda. Esta idea no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida. Depender de una sola fuente te ata, te limita y, sobre todo, te roba la tranquilidad. Porque en el fondo sabes que si algo falla, todo tu mundo se tambalea. Y no hay verdadera libertad si tu bienestar depende de una sola entrada de dinero. La libertad no es tener más, es poder elegir sin miedo. Y ese poder solo lo tienes cuando tu economía tiene varias puertas abiertas. Pero aquí aparece una trampa mental muy común. Muchas personas, al escuchar múltiples fuentes de ingreso, imaginan una vida caótica, con decenas de negocios, proyectos y responsabilidades. Piensan que diversificar significa hacer más cosas, trabajar más horas y vivir sin descanso. Ese pensamiento es un error. Diversificar no es multiplicar el esfuerzo, es multiplicar la inteligencia. No se trata de estar en todas partes, sino de construir ingresos que trabajen contigo, y en algunos casos, sin ti. Se trata de usar tu tiempo, tu talento y tu dinero como semillas que generen más frutos con el tiempo. El objetivo no es que trabajes más, sino que trabajes mejor. No es tener más ocupación, sino más estabilidad. Imagina tu economía como una mesa. Una mesa con una sola pata se tambalea, una con 4 es firme. Cada fuente de ingreso es una pata más que da equilibrio. Y si una se rompe, las otras mantienen la estructura. Esa es la lógica simple detrás de la diversificación financiera. Pero no basta con tener muchas patas si son frágiles. Por eso, el secreto está en construir fuentes sólidas, coherentes y sostenibles. No cualquier ingreso sirve. Algunos pueden robarte tiempo, energía o paz mental. Otros, en cambio, se integran de forma natural con tus habilidades y valores. La clave está en saber elegir con sabiduría. Para empezar a construir tu segunda fuente de ingreso, no necesitas grandes inversiones ni ideas extraordinarias. Solo necesitas observar tu entorno con ojos de oportunidad. ¿Qué sabes hacer que otros necesitan? ¿Qué podrías ofrecer que resuelva un problema real? ¿Qué servicio, producto o conocimiento podrías transformar en valor? El dinero sigue al valor. Y quien aprende a generar valor en distintos contextos, nunca se queda sin ingresos. La pregunta no es qué negocio puedo montar, sino qué valor puedo crear repetidamente sin agotarme. Cuando tu fuente nace del servicio, del propósito o de tu experiencia, se vuelve más estable y duradera. La diversificación también requiere paciencia. No puedes construir 5 fuentes en un año sin caer en el agotamiento. Tampoco necesitas hacerlo. Empieza con una base sólida, tu ingreso principal. Hazlo eficiente, ordénalo, automatízalo. Y luego, con esa base estable, comienza a explorar una segunda fuente, aunque sea pequeña. Esa segunda fuente puede ser un proyecto freelance, un curso, una inversión o un negocio digital. Lo importante es que no dependa exclusivamente de tu tiempo. El gran salto hacia la libertad ocurre cuando tus ingresos dejan de depender al 100% de tu presencia física. Cuando puedes generar dinero incluso mientras duermes, lees o compartes con tu familia. Ahí comienza la independencia. Pero antes de lanzarte a crear nuevas fuentes, debes tener claridad mental. La ansiedad por ganar más rápido puede llevarte a decisiones impulsivas y muchas veces, costosas. Por eso, la diversificación debe ser un proceso consciente. Evalúa cada oportunidad con 3 preguntas. ¿Entiendo realmente cómo funciona esta fuente de ingreso? ¿Puedo mantenerla sin comprometer mi equilibrio mental o emocional? ¿Aporta valor real al mundo o solo promete dinero rápido? Si alguna de las respuestas es negativa, espera. El dinero fácil casi siempre es caro.
Y la prisa, en temas financieros, es enemiga del éxito sostenible. Construir múltiples fuentes de ingreso no es una carrera, es una estrategia de vida. Una forma de blindarte ante la incertidumbre, de construir libertad con inteligencia. En lugar de correr detrás del dinero, harás que el dinero corra detrás de ti. La verdadera riqueza no está en tener muchas entradas, sino en tener ingresos alineados con tu propósito. Si trabajas solo por dinero, te cansarás. Pero si trabajas desde el propósito, el dinero llegará como consecuencia natural. El filósofo chino Confucio decía, elige un trabajo que ames, y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Adaptado a nuestros tiempos, podríamos decir. Crea ingresos que te representen, y cada día trabajarás con libertad, no con carga. Al final, lo importante no es cuántas fuentes tienes, sino cuán estables son y cuánto sentido le dan a tu vida. Porque si tus ingresos crecen, pero tu bienestar disminuye, estás caminando en la dirección equivocada. El dinero debe servirte, no dominarte. Y la diversificación bien hecha te da eso, paz, no estrés. Por eso, grábate esta idea. Una sola fuente es una trampa, pero muchas sin propósito también lo son. El equilibrio está en diversificar con sabiduría, estrategia y calma. A partir del próximo capítulo aprenderás cómo convertirte en una persona valiosa, capaz de generar nuevas oportunidades sin depender del azar. Verás que el verdadero activo no son los negocios, ni las inversiones, ni las herramientas, eres tú. Y cuando tú creces, tus ingresos crecen contigo. Capítulo 3. Conviértete en una persona valiosa. La mayoría de las personas quiere ganar más dinero. Pero muy pocos se preguntan algo mucho más importante. ¿Estoy siendo una persona valiosa para los demás? Esta es la raíz de toda riqueza duradera. El dinero no llega a quien lo persigue, sino a quien se convierte en alguien difícil de reemplazar. Y eso ocurre cuando cultivas habilidades, mentalidad y valores que aportan soluciones reales al mundo. El filósofo Jim Rohn lo dijo con precisión. No trabajes solo por tu salario, trabaja en ti. Si trabajas más en ti que en tu trabajo, pronto serás más valioso y mejor recompensado. Esa frase encierra una de las verdades más poderosas de la educación financiera. El dinero es una consecuencia de lo que te conviertes, no de lo que haces. El dinero es un reflejo del valor que entregas. Imagina el mercado como un gran espejo. No refleja tus intenciones, ni tu esfuerzo, ni tus quejas. Refleja únicamente el valor que aportas. Por eso hay personas que trabajan 12 horas al día y apenas logran sobrevivir. Mientras otras, con el mismo tiempo o incluso menos, generan ingresos extraordinarios. La diferencia no está en el tiempo invertido, sino en el valor percibido por los demás. Cuando entiendes esto, dejas de enfocarte en ganar dinero y comienzas a enfocarte en ser más valioso. Aprendes, mejoras, creas, enseñas, aportas. Y como resultado natural, el dinero llega. No hay fórmula mágica. El mercado recompensa a quien resuelve problemas importantes con creatividad, ética y constancia. El valor no se copia, se construye. En un mundo donde la información abunda, lo escaso no es el conocimiento, sino la aplicación sabia. Todos pueden aprender una habilidad, pero pocos logran convertirla en un arte. Y eso solo se consigue con intención, disciplina y amor por lo que haces. Ser valioso no significa ser perfecto. Significa comprometerte con la mejora constante. Significa preguntarte cada día: ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor que ayer? ¿Cómo puedo servir mejor? Esa pregunta, repetida en el tiempo, crea una ventaja que nadie puede quitarte. Porque la competencia puede copiar tu producto, pero no tu crecimiento personal. Pueden igualar tu idea, pero no tu mentalidad. Y la mentalidad es el activo más difícil de replicar. La ley invisible del intercambio. En toda relación económica, hay una ley silenciosa que lo gobierna todo. Solo puedes recibir en la medida en que entregas. Si das poco, recibes poco. Si das valor real, recibes valor real. El problema es que muchos quieren cosechar antes de sembrar. Esperan recibir sin aportar, ganar sin servir, y eso nunca funciona a largo plazo. Los grandes creadores de riqueza lo entendieron desde temprano. Napoleón Hill, en su clásico Piense y hágase rico, escribió: tu éxito siempre será proporcional al servicio que prestes a los demás. Y tenía razón. Por eso, si quieres más ingresos, amplía tu capacidad de servicio. Aprende algo nuevo,
mejora una habilidad, ofrece soluciones mejores o más rápidas. Cuando elevas tu valor, el dinero te sigue. De empleado a creador de valor. Muchos asocian la palabra valor solo con empresarios o emprendedores. Pero cualquier persona puede convertirse en una fuente de valor. Un empleado que busca mejorar los procesos, un profesor que inspira a sus alumnos. Un vendedor que entiende las necesidades de su cliente antes de hablar del producto. Ser valioso no depende de tu posición, sino de tu actitud y propósito. No necesitas renunciar a tu empleo para ser libre financieramente. Solo necesitas cambiar la manera en que lo ves. El trabajador promedio dice: me pagan por cumplir. El trabajador valioso dice: me pagan por mejorar. Uno espera órdenes, el otro crea oportunidades. Y esa diferencia mental, con el tiempo, marca caminos opuestos. Uno vive limitado, el otro se convierte en indispensable. Aprende a pensar como un activo. En el mundo financiero, hay dos tipos de elementos: los activos, que generan ingresos, y los pasivos, que los consumen. Pero esta idea también se aplica a las personas. Hay quienes suman energía, ideas y soluciones, y hay quienes solo consumen tiempo y recursos. Pregúntate sinceramente: ¿soy un activo o un pasivo en la vida de los demás? En mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones, ¿estoy aportando o solo exigiendo? Convertirte en un activo humano significa que, estés donde estés, generas movimiento positivo. Las personas quieren trabajar contigo, escucharte, aprender de ti. Y ese tipo de persona, en cualquier contexto, jamás se queda sin oportunidades. El dinero busca a los activos humanos. Porque donde hay valor, siempre habrá flujo. El valor interno precede al valor externo. Muchos intentan crear múltiples fuentes de ingresos sin haber trabajado primero su mentalidad. Y eso es como intentar construir un edificio sin cimientos. Puedes levantarlo rápido, pero se caerá ante el primer viento. El crecimiento externo, más dinero, más proyectos, más ingresos. Solo puede sostenerse si creces por dentro. Necesitas claridad, paciencia, inteligencia emocional y una visión más amplia del éxito. Séneca lo decía hace más de 2000 años. La riqueza consiste mucho más en disfrutar lo que tienes que en poseer mucho. Esto no significa conformismo, sino equilibrio. Porque si tu mente está en caos, no importa cuánto ganes, todo se desordena. Pero cuando tu mente está enfocada, serena y fuerte, puedes manejar cualquier expansión económica sin perderte en el camino. 3 pilares para aumentar tu valor personal. Educación continua, el conocimiento es la nueva moneda. No importa tu edad ni tu carrera, lo que importa es tu capacidad para seguir aprendiendo. Cada nueva habilidad es una puerta abierta a una posible fuente de ingreso, mentalidad de mejora constante, compite contigo mismo, no con los demás. Haz de la excelencia tu hábito. La mediocridad es el precio más caro que puede pagar un soñador, reputación y confianza, el dinero sigue la confianza. Cuida tu palabra, cumple tus compromisos y sé coherente. En un mundo lleno de promesas vacías, la integridad es un valor escaso y altamente rentable. El valor atrae al valor. Cuando te conviertes en una persona valiosa, comienzas a atraer a otras personas valiosas. Tu entorno cambia, tus conversaciones cambian, tus oportunidades también. Porque la energía que emites se convierte en un filtro natural. Los mediocres se alejan, los visionarios se acercan. Y de esas nuevas conexiones, surgen colaboraciones, ideas y nuevas fuentes de ingreso. Por eso, el primer paso no es buscar socios, ni inversiones, ni estrategias. El primer paso es convertirte en el tipo de persona que esas oportunidades buscan. Una frase para recordar. Nunca busques dinero. Busca ser valioso, y el dinero te buscará a ti. Tu misión no es impresionar, es contribuir. No es acumular, es multiplicar. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir el éxito y comienzas a atraerlo. El camino hacia la libertad financiera comienza en el interior. No en la cuenta bancaria, sino en la mente. No en lo que tienes, sino en lo que eres. Y cuando tú cambias, todo lo demás cambia contigo. A partir del siguiente capítulo, descubrirás cómo identificar tus talentos y convertirlos en fuentes de ingresos reales, sin perder el equilibrio mental ni caer en la confusión de la sobrecarga. Porque la riqueza no empieza con dinero, empieza con claridad. Capítulo 4. Descubre tus talentos ocultos y conviértelos en ingresos.
Todos nacemos con talentos, pero no todos los reconocemos. Algunos los descubren temprano, otros los ignoran toda la vida. Y mientras muchos buscan oportunidades afuera, la verdadera fuente de abundancia está dentro de ellos mismos. El error más común es creer que solo ciertos talentos son rentables: hablar en público, vender, programar o invertir. Pero en realidad, cualquier talento puede transformarse en una fuente de ingreso si se combina con propósito, estrategia y disciplina. El desafío no es tener talento, sino identificarlo, desarrollarlo y convertirlo en valor para los demás. No hay nada más poderoso que una persona que se conoce, que entiende sus fortalezas y las usa de manera consciente. Porque cuando haces algo alineado con tu naturaleza, el esfuerzo se convierte en gozo y el trabajo deja de ser una carga. La mina de oro está en ti. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y eso aplica también a tu vida profesional. Si no sabes quién eres, a qué eres bueno, y qué disfrutas hacer, terminarás navegando en direcciones ajenas. Y lo peor, acabarás midiendo tu valor con la vara de otros. El primer paso para crear múltiples fuentes de ingresos sin volverte loco no es buscar afuera, sino mirar hacia adentro. Pregúntate con sinceridad: ¿qué actividades hago naturalmente bien, sin forzarme? ¿Qué me apasiona tanto que el tiempo se me pasa volando? ¿Qué temas me generan curiosidad constante? ¿Qué tipo de ayuda me piden los demás con frecuencia? Las respuestas a esas preguntas son señales. No siempre serán evidentes al principio, pero si las escuchas con atención, te mostrarán un camino. La mayoría de las personas no tiene falta de oportunidades, tiene falta de autoconocimiento. Buscan la fórmula mágica en un curso, una inversión o una app, cuando lo que necesitan es descubrir quiénes son y qué pueden ofrecer al mundo. El talento sin acción no vale nada. Un talento sin disciplina es como una semilla guardada en un cajón: tiene potencial, pero no fruto. Por eso, después del descubrimiento viene la práctica. Desarrollar un talento es invertir tiempo, energía y paciencia. Muchos se frustran porque no ven resultados rápidos. Pero los frutos más valiosos no crecen en semanas, sino en años. Nadie construye una fuente de ingreso sólida en un mes. Y nadie se convierte en experto sin antes haber sido aprendiz muchas veces. El músico que hoy llena estadios comenzó tocando mal. El inversionista que hoy mueve millones alguna vez perdió dinero. El mentor que hoy inspira, alguna vez se sintió perdido. La diferencia no fue el talento, fue la persistencia. Porque los talentos se transforman en fuentes de ingreso cuando se combinan con la constancia. 3 tipos de talentos que pueden convertirse en ingresos. Talentos técnicos: habilidades específicas que puedes ofrecer como servicio o producto. Ejemplos: diseño, marketing, programación, contabilidad, cocina, edición, docencia, escritura, etc. Estos talentos se pueden escalar creando cursos, asesorías o productos digitales. Talentos interpersonales: la capacidad de conectar, motivar o comunicar. Si sabes escuchar, enseñar, liderar o inspirar, puedes convertir esas habilidades en mentorías, consultorías o liderazgo de equipos. Talentos creativos o estratégicos: la capacidad de idear, visualizar o resolver problemas. Estas personas pueden crear proyectos innovadores, negocios digitales, estrategias o marcas personales. No importa en cuál categoría encajes. Lo importante es darle dirección económica a tu talento. Convertirlo en algo que otros necesiten y estén dispuestos a pagar. La ecuación del valor. Para transformar tu talento en ingreso, necesitas entender una fórmula simple pero poderosa. Talento más necesidad más valor percibido igual a ingreso sostenible. Talento es lo que sabes hacer, necesidad es el problema que alguien tiene, valor percibido es lo que esa persona cree que tu solución vale. Si falta alguno de los 3, no habrá resultado. Muchos tienen talento, pero no saben aplicarlo a una necesidad concreta. Otros resuelven problemas, pero no comunican bien su valor. Y algunos ofrecen mucho valor, pero no se valoran a sí mismos, cobrando menos de lo que merecen. Convertirse en una persona próspera requiere dominar esas 3 dimensiones. El talento al servicio de los demás. Tu talento no te fue dado para impresionarte a ti mismo, sino para servir. Y el dinero es simplemente la forma en que el mundo te agradece por hacerlo bien. Por eso, las personas más ricas no piensan primero en cuánto ganarán, sino en cuánto impactarán. Steve Jobs lo resumió así: si trabajas en algo que te apasiona y que aporta valor al mundo, el dinero vendrá solo. Y tenía razón.
El enfoque correcto no es cómo gano más, sino cómo ayudo mejor. El dinero fluye hacia quienes resuelven problemas reales. Cuando pones tu talento al servicio de otros, ocurren tres cosas. Creces tú, porque enseñar o servir te expande, ganas credibilidad, porque generas resultados visibles, ganas ingresos, porque el valor siempre vuelve multiplicado. El miedo a no ser suficiente. Una de las barreras más grandes para monetizar un talento es el miedo. Miedo al rechazo, al juicio o al fracaso. Ese miedo paraliza más sueños que la falta de dinero o recursos. Pero aquí hay una verdad que necesitas recordar. Nadie comienza listo. Todos empiezan con dudas, errores y aprendizajes. La perfección no se alcanza antes de empezar, sino después de hacerlo muchas veces. Si esperas a sentirte completamente preparado, nunca comenzarás. Tu talento crecerá solo cuando se ponga en movimiento. No necesitas ser el mejor, solo necesitas ser auténtico y constante. La gente conecta con la verdad, no con la perfección. Práctica, prueba y adapta. No sabrás qué tan rentable es tu talento hasta que lo pongas a prueba. Experimenta. Ofrece tu servicio o producto, observa la reacción, ajusta y mejora. Así nacen las fuentes de ingresos reales, de la práctica, no de la teoría. Cada intento es una lección. Cada cliente, una oportunidad para perfeccionar tu valor. Y cada paso, una prueba de que estás construyendo algo sólido. Los ingresos múltiples no se crean con ideas perfectas, sino con acción imperfecta. La evolución de un talento rentable. Primero lo descubres. Luego lo practicas. Después lo conviertes en un servicio o producto. Y finalmente, lo escalas para que funcione incluso sin ti. Esa es la evolución natural del talento convertido en ingreso. No te apresures a llegar al último paso. El progreso es más importante que la velocidad. A veces, un pequeño proyecto, bien hecho y bien mantenido, puede crecer hasta convertirse en una fuente constante durante años. Lo importante es que nazca de algo que disfrutas, porque lo que amas, lo harás mejor que nadie. La riqueza interior precede a la riqueza exterior. Tu talento florece cuando lo alimentas con una mente tranquila, una intención clara y un propósito definido. No lo uses solo para ganar dinero, úsalo para crear significado. El dinero será una consecuencia, no la razón. Recuerda siempre esto. Tu talento es tu activo más poderoso. No se devalúa, no se pierde y no depende del mercado. Mientras lo cultives, será una fuente de oportunidades inagotable. El mundo no necesita más personas ricas. Necesita más personas útiles, conscientes y valiosas, que usen su talento para mejorar su vida y la de otros. Cuando encuentres lo que amas y lo pongas al servicio del mundo, habrás encontrado la fuente más estable de riqueza, la que nace de ti. En el próximo capítulo descubrirás cómo pasar de la idea a la acción concreta. Cómo planificar y construir tus primeras fuentes de ingresos sin perder el enfoque ni el equilibrio mental. Porque la claridad sin acción no genera resultados. Pero la acción con dirección puede transformar tu destino financiero para siempre. Capítulo 5 del sueño al plan, cómo convertir una idea en una fuente real de ingreso. Tener ideas es fácil. Todos las tenemos. Lo difícil no es soñar, sino convertir esos sueños en realidades que generen valor e ingresos. El mundo está lleno de personas con grandes ideas, pero muy pocas logran materializarlas. Y la diferencia entre ambas no es la suerte, sino la claridad y la acción planificada. Una idea, por sí sola, no vale nada. Pero una idea bien ejecutada, con estrategia y constancia, puede cambiar tu vida por completo. Y aquí está la clave de este capítulo. No necesitas ser un genio, necesitas un método para actuar sin perder la cabeza. Del deseo al diseño. Todo comienza con un deseo, ganar más, ser libre, tener tiempo o crear algo tuyo. Pero el deseo es solo el primer paso. El segundo, y más importante, es transformarlo en un diseño consciente. Imagina que tu idea es una semilla. Si la plantas sin saber dónde, cuándo ni cómo regarla, probablemente se marchitará. Pero si eliges el terreno, entiendes el clima y planificas su crecimiento, tarde o temprano florecerá. Así funciona también con los ingresos. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, en el momento correcto. Para transformar una idea en una fuente real de ingreso, necesitas tres componentes esenciales. Claridad, para saber hacia dónde vas; planificación, para saber cómo hacerlo; acción disciplinada, para convertir el plan en resultados.
Sin esos tres pilares, las ideas se convierten en frustración. Paso 1. Define tu visión con precisión. La claridad es poder. Cuando sabes exactamente qué quieres crear, tus acciones se vuelven más efectivas. Pero la mayoría de las personas solo tiene una noción vaga: quiero tener un negocio, quiero ganar más, quiero invertir. Eso no es una visión, es un deseo general. Una visión clara se formula así: quiero crear un servicio de asesoría digital que ayude a emprendedores a organizar sus finanzas personales y que genere al menos X monto mensual en un año. Cuando defines con precisión lo que buscas, tu mente comienza a organizar los pasos para lograrlo. El cerebro necesita metas concretas para activar su creatividad. Sin dirección, la energía se dispersa. Recuerda, la claridad precede a la abundancia. Paso 2. Valida tu idea antes de invertir. Muchos cometen el error de invertir dinero antes de validar si su idea tiene sentido. Pero el mercado no premia la pasión, premia la utilidad. Antes de lanzar cualquier proyecto, debes responder con honestidad. ¿A quién estoy ayudando? ¿Qué problema real resuelvo? ¿Cómo esta solución mejora la vida de las personas? Si no puedes responder esas preguntas con precisión, tu idea aún está verde. Pero si las tienes claras, ya tienes una base sólida. No necesitas grandes encuestas ni estudios de mercado. A veces, basta con observar y conversar. Escucha lo que la gente necesita, lo que les frustra, lo que buscan mejorar. Las mejores ideas nacen de escuchar más y hablar menos. Paso 3. Diseña un modelo simple y funcional. El error más común de los principiantes es complicar las cosas. Quieren lanzar un producto perfecto, con todos los detalles, antes de empezar. Pero en el mundo real, lo perfecto no existe. Empieza simple. Crea un modelo mínimo viable, una versión básica que te permita probar tu idea y obtener retroalimentación. Esa primera versión te enseñará más que cualquier curso o libro. Ejemplo, si tu idea es crear un curso, primero ofrece un taller gratuito o de bajo costo. Si tu idea es vender un producto, prueba con una versión artesanal o limitada. Si tu idea es ofrecer un servicio, comienza con unos pocos clientes. El objetivo inicial no es ganar dinero rápido, sino aprender rápido. Paso 4. Organiza tus recursos y tiempo. Cada nueva fuente de ingreso necesita recursos, tiempo, energía, conocimiento o dinero. Y uno de los mayores desafíos es no perder el equilibrio entre lo que ya haces y lo nuevo que estás construyendo. Por eso, establece límites. Define cuánto tiempo semanal dedicarás a tu nueva idea. No intentes hacerlo todo en un mes, plantéate avances graduales. Un consejo simple pero poderoso. Si no puedes comprometer al menos 10 horas semanales para una nueva fuente de ingreso, aún no estás listo para comenzarla. Porque la consistencia es más importante que la intensidad. Y si tu tiempo es limitado, empieza con algo que escale: contenido digital, inversión automatizada o productos que se vendan sin tu presencia constante. Paso 5. Construye sistemas, no solo esfuerzos. La mayoría de las personas que fracasan no lo hace por falta de talento, sino por falta de sistemas. Confían en la motivación del momento, y cuando la energía baja, abandonan. Un sistema es una estructura que trabaja incluso cuando tú no estás al 100%. Puede ser una rutina diaria, una agenda organizada, un flujo de trabajo digital o una automatización. Pero lo esencial es que el sistema reduzca la dependencia de tu voluntad. El filósofo Will Durant escribió: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y tenía razón. No necesitas fuerza de voluntad infinita, necesitas estructuras que hagan que el progreso sea inevitable. Paso 6. Mide, ajusta y mejora. No puedes mejorar lo que no mides. Cada fuente de ingreso debe tener indicadores claros. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto tiempo te demanda? ¿Qué tanto valor aporta? ¿Qué puedes optimizar? Si algo no está funcionando, no lo tomes como fracaso, sino como información. El mercado es un maestro, y cada resultado es una lección. La mentalidad de mejora continua te protegerá de la frustración. No busques perfección, busca progreso. Cada ajuste te acerca a un modelo más eficiente y sostenible. Paso 7. Mantén la calma en medio del proceso. Aquí es donde muchos se vuelven locos. Quieren resultados inmediatos, se comparan con otros, se frustran al primer tropiezo. Pero el crecimiento financiero no es una carrera de velocidad, es una maratón.
El filósofo estoico Epicteto decía: no es lo que nos pasa lo que nos destruye, sino cómo reaccionamos ante ello. En el camino de crear ingresos múltiples, habrá errores, demoras y ajustes. Tu trabajo no es evitar los obstáculos, sino mantener la mente serena. Recuerda, los resultados grandes requieren tiempo, enfoque y paciencia. No te distraigas con promesas de dinero rápido. Construye con solidez. Una fuente de ingreso bien hecha puede darte estabilidad durante décadas. Un plan sencillo, una vida más estable. Convertir tus ideas en ingresos no requiere genialidad. Requiere método, constancia y propósito. Cada paso que das te acerca más a la libertad financiera. Y lo mejor de todo, lo haces sin perder tu equilibrio, sin ansiedad, sin caos. Recuerda esta fórmula sencilla. Sueña, planifica, actúa, mide y ajusta. Eso es todo. Ese proceso, repetido con paciencia, construye un patrimonio estable y una mente tranquila. Soñar es el impulso. Planificar es la dirección. Actuar es el puente entre ambos. No tengas miedo de empezar pequeño. Los grandes imperios comenzaron con una idea anotada en una libreta. La diferencia está en quien la ejecuta con constancia. Tú no necesitas hacer todo al mismo tiempo. Solo necesitas empezar algo hoy que te acerque a tu libertad de mañana. Y recuerda esta frase. Las ideas cambian el mundo, pero solo cuando se convierten en acción. En el siguiente capítulo aprenderás cómo construir tu primer portafolio de ingresos múltiples. Cómo ordenarlo según su nivel de riesgo, y cómo crear un equilibrio que te dé tranquilidad, no estrés. Capítulo 6. Tu portafolio de ingresos, cómo equilibrar seguridad y crecimiento. Hay una verdad financiera que pocos entienden. No se trata de tener muchas fuentes de ingreso, sino de tenerlas correctas. Porque si todas tus fuentes dependen de tu tiempo, nunca serás libre. Y si todas tus fuentes son riesgosas, dormirás con ansiedad. La clave está en el equilibrio. El objetivo no es construir un castillo de arena que desaparezca con la primera ola, sino una estructura sólida, diversificada y consciente. En este capítulo aprenderás cómo diseñar tu propio portafolio de ingresos. Un sistema que combine seguridad, crecimiento y serenidad mental. Entendiendo el equilibrio financiero. Imagina tu vida financiera como una mesa. Cada pata representa una fuente de ingreso. Si solo tienes una, la mesa se tambalea. Si tienes varias, pero una de ellas es débil o inestable, el equilibrio se pierde. Pero si logras que todas se complementen, puedes sostener cualquier carga. Este equilibrio no se logra por accidente, sino por diseño. Se trata de construir fuentes que se compensen entre sí. Algunas te darán estabilidad mensual. Otras, crecimiento a largo plazo. Y unas pocas te ofrecerán el potencial de multiplicar tus resultados. Tu tarea es distribuir tus esfuerzos con inteligencia. Las 3 categorías del portafolio personal. Todo portafolio de ingresos sólidos tiene 3 tipos de fuentes. 1. Fuentes de ingreso activas. 2. Fuentes semipasivas. 3. Fuentes pasivas. Cada una cumple una función específica, y juntas forman una base sólida. 1. Ingresos activos, el motor inicial. Los ingresos activos son aquellos que dependen directamente de tu tiempo y esfuerzo. Tu trabajo, tus servicios, tus consultorías o tus ventas directas entran aquí. Son los más comunes y, por lo general, los que te permiten empezar. Pero también son los más limitados, porque tu tiempo es finito. La mayoría de las personas se queda atrapada aquí. Trabajan más horas esperando ganar más dinero. Y aunque funciona a corto plazo, no construye libertad. Por eso, tu meta no debe ser eliminarlos, sino usarlos como trampolín. Tu ingreso activo financia tus primeras inversiones, aprendizajes y proyectos que luego se convertirán en ingresos pasivos. Como decía Warren Buffett, si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir. 2. Ingresos semipasivos, el punto medio inteligente. Los ingresos semipasivos son los que requieren esfuerzo inicial, pero luego pueden mantenerse con menor intervención. Por ejemplo, crear un curso digital, escribir un libro o audiolibro, construir un canal de YouTube con contenido monetizado, diseñar un sistema de afiliados o ventas automatizadas. Estas fuentes no son completamente pasivas, pero te permiten aprovechar tu conocimiento y tiempo de manera escalable. Aquí es donde tu creatividad se convierte en activo.
Tu experiencia, tus ideas, tus habilidades, todo puede transformarse en valor que se multiplica. El truco está en crear sistemas que sigan funcionando aunque tú descanses. No se trata de no trabajar, sino de trabajar una vez y cobrar muchas veces. 3. Ingresos pasivos, el fruto de la paciencia. Los ingresos pasivos son los más admirados, pero también los que más tiempo requieren construir. Vienen de inversiones, propiedades, dividendos o negocios automatizados. No se logran de la noche a la mañana, pero valen cada día invertido en construirlos. Aquí hablamos de cosas como invertir en fondos indexados o acciones que paguen dividendos. Adquirir inmuebles para alquiler. Participar en proyectos con socios estratégicos donde no seas quien trabaja, sino quien aporta capital o visión. La esencia de esta categoría es simple. Tu dinero trabaja por ti. Pero atención. Para llegar aquí, primero necesitas una base sólida de ingresos activos y semipasivos. Nadie comienza su camino financiero con rentas pasivas sin antes haber construido el capital o la mentalidad necesaria. La regla del equilibrio, 50/30/20. Una manera práctica de visualizar tu portafolio es aplicar una proporción inicial. 50% ingresos activos, tu fuente principal actual. 30% semipasivos, proyectos en desarrollo o automatización de lo que ya haces. 20% pasivos, inversiones o capital que genere rendimientos. Esta distribución no es rígida, pero sirve como brújula. Con el tiempo, el objetivo es que esa proporción cambie hasta que los ingresos pasivos y semipasivos representen la mayoría. El ideal final no es dejar de trabajar, sino trabajar por elección, no por obligación. Diversificar no es dispersarse. Uno de los mayores errores de quienes buscan ingresos múltiples es intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Abren 10 proyectos, pero ninguno prospera. El resultado, cansancio, frustración y falta de resultados. Diversificar no significa dispersar. Significa protegerte de la incertidumbre sin perder el foco. Lo correcto es construir paso a paso. 1. Consolidar una fuente estable. 2. Delegar o automatizar parte de ella. 3. Con esos recursos, abrir una nueva fuente. Así, cada nuevo ingreso nace sobre la solidez del anterior. Como un edificio que se construye piso a piso, no todo de golpe. Recuerda esta frase. Quien persigue 10 conejos, no atrapa ninguno. El riesgo invisible, tu energía mental. Hay algo que pocas personas consideran al diversificar, tu energía emocional. Cada fuente de ingreso requiere atención, decisión y enfoque. Y si sobrecargas tu mente, terminarás con dinero, pero sin paz. El equilibrio financiero no solo es numérico, es mental. Tu portafolio ideal es aquel que genera prosperidad y tranquilidad al mismo tiempo. Hazte estas preguntas. ¿Este ingreso me da energía o me la quita? ¿Depende completamente de mí o puede funcionar sin mí? ¿Aporta valor real o solo me distrae? Si una fuente te roba más energía de la que te da, no es sostenible. Recuerda, el dinero debe servirte, no agotarte. El arte de combinar fuentes complementarias. No todas las fuentes de ingreso son compatibles entre sí. Algunas se apoyan mutuamente, otras se estorban. Por ejemplo, si eres profesional independiente, podrías combinar tu trabajo principal, ingreso activo. Un curso digital sobre tu área, semipasivo. Inversiones mensuales en un fondo indexado, pasivo. Eso es coherente y manejable. En cambio, abrir una cafetería, lanzar una aplicación y escribir un libro al mismo tiempo puede ser una receta para el colapso. Por eso, la clave está en crear sinergia, no saturación. Cada fuente debería potenciar a la otra. Esa armonía convierte tu portafolio en una red sólida, no en un rompecabezas caótico. Mentalidad de inversionista integral. Ser un creador de múltiples ingresos no es cuestión de cantidad, sino de mentalidad. No pienses como un trabajador que busca ganar más. Piensa como un arquitecto financiero que construye un ecosistema. Cada decisión, cada proyecto, cada inversión debe responder a una pregunta central. ¿Esto me acerca o me aleja de la libertad? Si la respuesta es me acerca, continúa. Si no, elimina sin culpa. El verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en elegir con sabiduría qué conservar y qué soltar. La libertad financiera no se alcanza acumulando fuentes de ingreso al azar, sino construyendo un sistema que trabaje contigo, no contra ti.
Tu portafolio es una extensión de tu mentalidad. Si buscas equilibrio interno, lo reflejarás en tu economía. Si buscas solo dinero rápido, vivirás corriendo detrás de él. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Define tu puerto. Construye tu barco con calma. Y recuerda, no necesitas más fuentes de ingreso, necesitas mejores fuentes de ingreso. En el siguiente capítulo hablaremos de algo crucial. Cómo gestionar tus emociones en el camino financiero. Porque no basta con crear riqueza, también hay que aprender a sostenerla con inteligencia emocional. Capítulo 7. La calma en el caos financiero, inteligencia emocional para generar abundancia. El dinero no solo se gana con la mente. También se gana con el corazón, con la calma y con la capacidad de pensar con claridad cuando todo parece moverse alrededor. Muchos pierden dinero no porque tomen malas decisiones financieras, sino porque toman decisiones emocionales. Compran por miedo, venden por ansiedad, se paralizan por duda o gastan para llenar vacíos. Y ese es el verdadero caos, no el del mercado, sino el de nuestra mente. Aprender a dominar tus emociones es uno de los pilares más poderosos del crecimiento financiero. Porque mientras la mayoría reacciona, el sabio observa. Mientras unos huyen, otros aprovechan. Y mientras muchos se desesperan, los que conservan la calma construyen su libertad. La mente, el campo de batalla del dinero. Tu mente es el primer y más importante activo que tienes. Antes de ganar $1, debes ganar control mental. Porque si tu mente es débil, ningún ingreso será suficiente. Y si tu mente es fuerte, incluso con poco podrás crear mucho. Napoleón Hill escribió hace casi un siglo. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esa frase encierra una verdad atemporal: el dinero sigue la dirección de tu pensamiento. Pero si tus pensamientos están dominados por la escasez, el miedo o la comparación, todo lo que construyas se derrumbará tarde o temprano. Por eso, el primer paso hacia la inteligencia financiera es desarrollar inteligencia emocional. Y eso comienza con una práctica sencilla pero profunda. Observarte sin juzgarte. Reconoce tus emociones financieras. Cada uno de nosotros tiene una historia emocional con el dinero. Tal vez creciste en un hogar donde el dinero era motivo de estrés. Tal vez escuchaste frases como el dinero no alcanza, los ricos son egoístas o hay que trabajar duro para sobrevivir. Esas creencias, si no se revisan, se convierten en cadenas invisibles. Antes de crear nuevas fuentes de ingreso, debes entender cómo te relacionas con el dinero. ¿Te da miedo perderlo? ¿Te cuesta cobrar lo que vales? ¿Sientes culpa al gastar o placer descontrolado al hacerlo? Estas emociones inconscientes son las que te hacen tomar decisiones sin lógica. Y mientras no las veas, seguirás repitiendo patrones. No puedes sanar lo que no reconoces. Por eso, la observación es el primer paso hacia la libertad emocional. La trampa del miedo financiero. El miedo es el peor consejero financiero. Cuando el mercado cae, el miedo te hace vender. Cuando todos ganan, el miedo a quedar fuera te hace comprar caro. Y cuando algo nuevo aparece, el miedo al fracaso te paraliza. Pero el miedo no es tu enemigo. Es una alarma. Te está diciendo, hay algo que no sabes o no comprendes aún. Por eso, la respuesta al miedo no es la negación, sino la educación. Aprender. Informarte. Hacer pequeños movimientos para comprobar, no grandes saltos por impulso. Como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso aplica al dinero. La mayoría de las crisis financieras que tememos nunca ocurren. Pero el miedo anticipado nos roba la claridad para actuar correctamente cuando sí aparecen. El antídoto del miedo es el conocimiento aplicado con calma. La paciencia como ventaja invisible. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Todo lo queremos ya: resultados, ganancias, likes y reconocimiento. Pero las verdaderas fuentes de ingreso, las que perduran, se construyen con paciencia estratégica. El inversor sabio no busca emoción, busca consistencia. El creador de riqueza no se deja llevar por las olas del mercado, sino que entiende que el mar sube y baja, y él sigue remando. La paciencia es una forma de poder. Porque mientras otros se rinden, tú sigues. Mientras otros se desesperan, tú te mantienes firme. No hay crecimiento sin espera. El dinero no obedece a la impaciencia, responde a la constancia. El ego, el enemigo silencioso del progreso.
Nada destruye más rápido una fuente de ingreso que el ego. El ego es ese impulso que te hace creer que ya lo sabes todo, que no necesitas aprender más, o que el éxito te pertenece por derecho propio. Pero el mercado no premia al arrogante. Premia al que escucha, al que se adapta, al que aprende cada día. Warren Buffett lo resumió con sabiduría. El mercado es un mecanismo que transfiere dinero del impaciente al paciente. Y podríamos agregar, del soberbio al humilde. La humildad no es debilidad, es una estrategia. Te permite mantenerte abierto a nuevas ideas y corregir cuando es necesario. La mente que cree saberlo todo deja de crecer. Y cuando dejas de crecer, tu riqueza se estanca. La serenidad como ventaja competitiva. En el mundo financiero moderno, donde todo cambia rápido, la serenidad es una ventaja. El inversionista emocional se quema. El emprendedor ansioso se desgasta. El creador que se desespera abandona antes de ver resultados. Pero quien conserva la calma en medio del caos, gana. Aprende a respirar antes de decidir. A revisar los hechos antes de opinar. A esperar antes de reaccionar. La serenidad no se improvisa, se entrena. Empieza cada día con un momento de silencio, reflexión o escritura. No importa si son 5 minutos o media hora. Ese hábito te permitirá tomar decisiones desde la claridad, no desde el impulso. La inteligencia emocional no se trata de eliminar emociones, sino de gobernarlas sin reprimirlas. La abundancia como estado mental. El dinero no crea abundancia, la abundancia crea dinero. Porque la abundancia es, ante todo, una forma de mirar la vida. Las personas con mentalidad escasa creen que todo es competencia. Las de mentalidad abundante entienden que siempre hay más por crear, compartir y aportar. Cuando dejas de actuar desde el miedo a perder y comienzas a actuar desde la confianza en tu capacidad de producir valor, la economía deja de ser una guerra y se convierte en un juego estratégico. La verdadera abundancia no es tener mucho. Es sentir que lo que tienes te basta mientras trabajas por más. Y paradójicamente, es desde ese equilibrio donde más oportunidades aparecen. Como entrenar tu inteligencia emocional financiera. Practica la autoobservación diaria. Tómate unos minutos para revisar tus emociones del día relacionadas con el dinero. ¿Sentiste ansiedad, culpa, envidia o frustración? Escríbelo. Lo que se escribe se hace consciente, y lo consciente puede cambiarse. Evita tomar decisiones importantes en estados emocionales intensos. Si estás eufórico o enojado, espera 24 horas. Las decisiones sabias nacen del equilibrio, no de la reacción. Aprende a celebrar tus avances. No esperes grandes victorias para sentirte satisfecho. Cada pequeño logro es una evidencia de progreso. La gratitud crea claridad, y la claridad atrae más oportunidades. Rodéate de calma. Si las personas que te rodean viven en drama, ruido y queja, esa energía se contagia. Busca entornos de crecimiento, conversaciones constructivas y mentores que aporten equilibrio. Suelta el control absoluto. No puedes dominar el mercado, las circunstancias o los demás. Pero sí puedes dominar tu mente. Y quien domina su mente, domina su destino. Ganar dinero es una habilidad. Conservarlo y hacerlo crecer es inteligencia. Pero disfrutarlo con calma y equilibrio es sabiduría. La verdadera libertad financiera no llega cuando tienes mucho dinero, sino cuando tu mente deja de ser esclava del miedo y del deseo descontrolado. Recuerda esta frase. El dinero es un espejo, refleja quién eres cuando lo tienes y quién sigues siendo cuando no. Aprende a ser el mismo en ambas situaciones. Solo entonces estarás preparado para sostener la abundancia. En el próximo capítulo aprenderás a automatizar y delegar tus ingresos, para que tu sistema financiero trabaje por ti, sin que tengas que perder la calma ni tu tiempo valioso. Capítulo 8. Automatiza tu prosperidad, sistemas que trabajan mientras tú descansas. Hay un punto en el camino financiero donde descubres una verdad poderosa. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con más inteligencia. La libertad no llega cuando dejas de trabajar, sino cuando tu sistema económico puede funcionar sin ti. Ese es el propósito de este capítulo, ayudarte a construir sistemas que multipliquen tus resultados sin robarte tiempo, energía o serenidad. Porque la riqueza verdadera no consiste solo en ganar dinero, sino en ganar tiempo para vivir. El principio de la automatización consciente. Automatizar no significa desconectarte, sino crear estructuras que mantengan el flujo sin tu intervención constante.
Es la diferencia entre remar un bote cada día o construir un velero que se mueve con el viento. Cada sistema bien diseñado reduce la fricción entre tus esfuerzos y tus resultados. Te libera de las tareas repetitivas y te permite concentrarte en lo que realmente importa, crear valor y pensar con claridad. Cuando automatizas, no dejas de trabajar, cambias de rol. Pasas de ser operador a arquitecto. 3 niveles de automatización financiera. La automatización no ocurre de golpe. Se construye paso a paso, como una escalera donde cada peldaño te lleva a un nivel más alto de independencia. Nivel 1. Automatización básica personal. Aquí se trata de organizar tu dinero para que trabaje a tu favor, sin que tengas que pensarlo todo el tiempo. Algunas acciones esenciales son: programar tus ahorros. No confíes en la fuerza de voluntad. Si cada mes decides cuánto ahorrar, lo más probable es que el dinero se diluya. Pero si automatizas un porcentaje fijo que se transfiere apenas recibes tus ingresos, el hábito se consolida sin esfuerzo. Dividir tus cuentas por propósito. Una para gastos esenciales, otra para ahorro o inversión y otra para placer o recreación. Cuando cada peso tiene un destino, las fugas desaparecen. Evitar el gasto impulsivo digital. Usa alertas, límites automáticos o aplicaciones que te muestren en tiempo real cuánto estás gastando. Lo que se mide, se controla. En este nivel, no estás generando ingresos pasivos aún, pero estás construyendo el músculo de la organización. Nivel 2. Automatización productiva. Una vez que tu economía personal está ordenada, es momento de trasladar ese principio a tus fuentes de ingreso. Aquí el objetivo es liberar tiempo sin perder control. Por ejemplo, si tienes un negocio o servicio, automatiza las respuestas iniciales a clientes mediante formularios, bots o plantillas. Si vendes productos, utiliza plataformas que gestionen inventarios y pagos de manera automática. Si creas contenido, programa publicaciones, campañas o secuencias de correo electrónico que trabajen por ti. El tiempo que recuperas de la operación, inviértelo en estrategia. Porque tu valor no está en lo que repites, sino en lo que diseñas. Recuerda, cada tarea que se repite, puede ser automatizada o delegada. Nivel 3. Automatización estratégica. Este es el nivel donde tu dinero realmente empieza a trabajar solo. Aquí entran las inversiones y estructuras que se gestionan casi sin intervención humana. Algunos ejemplos. Fondos indexados o ETF que reinvierten dividendos automáticamente. Bienes raíces gestionados por empresas administradoras. Negocios digitales con sistemas de venta automatizados y entrega inmediata. No se trata de no hacer nada, sino de hacer una vez y cobrar muchas veces. El esfuerzo inicial es alto, pero la recompensa es estabilidad y libertad de tiempo. Como decía el filósofo chino Lao Tse, el sabio actúa sin esfuerzo y todo se realiza. Esa frase, aplicada a las finanzas, significa que el sabio diseña sistemas que fluyen sin resistencia. Delegar, el arte de soltar el control. La automatización no solo ocurre con tecnología, también ocurre con personas. Delegar es otra forma de multiplicar el tiempo. Y aunque a muchos les cuesta, es una habilidad esencial para quien quiere escalar. El error común es creer que delegar es perder control. Pero en realidad, delegar es ganar eficiencia. Cuando confías tareas específicas a otros, te concentras en las decisiones que realmente importan. Piensa en esto. Si haces todo tú mismo, tu crecimiento siempre estará limitado por tus horas disponibles. Pero cuando construyes un equipo, tu capacidad se expande. Eso sí, delegar no es abandonar, es acompañar con claridad. Explica, supervisa, ajusta. Un sistema humano bien dirigido puede ser más poderoso que cualquier software. La trampa de la hiperautomatización. Automatizar no es convertir tu vida en una máquina fría. La tecnología debe servirte, no dominarte. Muchos caen en la trampa de querer automatizarlo todo, las decisiones, las relaciones, incluso la creatividad. Y en ese proceso pierden conexión, propósito y humanidad. El equilibrio está en usar la automatización como herramienta, no como sustituto de la conciencia. Tu mente sigue siendo el sistema más poderoso. Ningún algoritmo puede reemplazar tu intuición, tu empatía ni tu sabiduría. Por eso, revisa tus sistemas cada cierto tiempo. Pregúntate, ¿esto sigue funcionando como quiero? ¿Sigue alineado con mis valores? ¿Me libera o me esclaviza? Si un sistema te da dinero,
pero te roba paz, no es prosperidad, es prisión. Automatización emocional, la clave invisible. Así como puedes automatizar tareas y finanzas, también puedes automatizar tu estado emocional. ¿Cómo? Creando rituales que te mantengan centrado. Por ejemplo, empieza tus mañanas con una rutina de silencio o lectura inspiradora. Cierra tus días revisando logros y aprendizajes. Programa momentos semanales para desconectarte completamente. No necesitas esperar a tener millones para vivir en calma. La automatización emocional consiste en crear hábitos que protejan tu energía mental. De nada sirve automatizar tus ingresos si no automatizas también tu bienestar. La importancia de los sistemas simples. El error más común al automatizar es complicar. Mientras más complejo sea tu sistema, más vulnerable será. La simplicidad no es pobreza, es eficiencia. Un buen sistema es aquel que puede mantenerse incluso cuando tú no estás. Pregúntate siempre: ¿alguien más podría operar esto si yo no estuviera? ¿Podría mantenerlo con el mínimo esfuerzo? Si la respuesta es sí, has creado un sistema sólido. Si la respuesta es no, aún dependes demasiado de ti mismo. La meta final es esta: que tus ingresos fluyan con orden. Que tus días fluyan con calma. Y que tu mente tenga espacio para crear, no solo para apagar incendios. La automatización no es frialdad ni distancia. Es libertad con estructura. Es el arte de construir un ecosistema que trabaje contigo, no contra ti. Un sistema financiero bien diseñado no solo te da más dinero, te da tiempo, enfoque y serenidad. Recuerda esta idea. Tu libertad comienza el día en que tu dinero deja de depender de tu presencia constante. No se trata de dejar de trabajar, sino de elevar tu trabajo al nivel del diseño. Dejar que tus ideas, tu conocimiento y tu estrategia sigan produciendo incluso cuando tú descansas. Esa es la esencia de la prosperidad sostenible: trabajar con inteligencia, vivir con propósito y descansar con tranquilidad. En el próximo capítulo aprenderás a proteger tus fuentes de ingreso, a blindar tu patrimonio ante crisis, imprevistos o caídas del mercado, sin miedo y sin perder el rumbo de tu libertad financiera. Capítulo 9. Protege lo que construyes, blindaje financiero y mental para tiempos inciertos. Has trabajado con disciplina, cultivado nuevas fuentes de ingreso y creado sistemas que trabajan por ti. Pero hay una verdad que no puedes ignorar: la vida siempre pone a prueba nuestras estructuras. Ninguna economía está exenta de crisis. Ningún plan es completamente inmune a los imprevistos. Por eso, el paso que separa a los que mantienen su prosperidad de los que la pierden es simple, pero poderoso. Proteger lo que se ha construido. Este capítulo no es sobre miedo, sino sobre preparación. Porque quien se anticipa, no teme. Y quien protege, no pierde la calma cuando el mundo se sacude. La mentalidad del guardián. Hay dos tipos de mentalidad frente al dinero: la del acumulador y la del guardián. El acumulador busca tener más sin pensar en lo que podría pasar. El guardián, en cambio, busca mantener lo que tiene sin miedo a perderlo. El acumulador vive desde la ansiedad. El guardián vive desde la previsión. Proteger tus fuentes de ingreso no significa vivir con paranoia, sino con conciencia. Significa entender que el dinero no solo se gana, también se cuida. Como decía Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y podríamos añadir, la tragedia ocurre cuando la despreocupación se encuentra con la adversidad. La fragilidad invisible de las finanzas modernas. Vivimos en una era donde todo parece estable hasta que deja de serlo. Un cambio en la economía global, una crisis sanitaria, una ola tecnológica o una simple decisión gubernamental pueden afectar tus ingresos de la noche a la mañana. Si tus fuentes dependen demasiado de un solo canal, estás construyendo sobre terreno inestable. Por eso, la diversificación no es una estrategia de ambición, sino de protección. Pregúntate con honestidad: ¿qué pasaría si una de mis fuentes de ingreso desapareciera mañana? ¿Podría mantener mi estilo de vida 3, 6 o 12 meses sin entrar en pánico? Si la respuesta es no, tu misión es fortalecer tu reserva de estabilidad. Primer escudo: el fondo de emergencia. El primer nivel de protección financiera es simple y universal: el fondo de emergencia. Es el muro que separa la tranquilidad del caos. Tu fondo debe cubrir, al menos, entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. No para ganar dinero, sino para comprar tiempo. Ese fondo te permite decidir con calma cuando todo alrededor parece incierto.
Te evita vender tus inversiones en el peor momento o aceptar trabajos desde la desesperación. No es dinero improductivo, es tu seguro de libertad mental. Y recuerda, el fondo de emergencia no se toca, se respeta. Debe estar en un lugar accesible pero no tentador. Cuando lo tengas, sentirás una de las emociones más valiosas en la vida financiera. Seguridad interna. Segundo escudo, proteger tus fuentes de ingreso. Cada fuente de ingreso tiene su vulnerabilidad. Tu trabajo puede depender de un jefe, tu negocio de clientes, tus inversiones de la economía o tu marca personal de la reputación. Por eso, el segundo nivel de blindaje consiste en analizar tus dependencias. Hazte estas preguntas. ¿Qué pasaría si pierdo mi principal cliente o empleo? ¿Qué ocurriría si la tecnología cambia mi sector? ¿Qué tan expuesto estoy a deudas, demandas o errores humanos? A partir de ahí, crea planes alternativos. No esperes la tormenta para construir el techo. Un mentor financiero me dijo una vez: no prepares tu bote cuando ya estás en medio del huracán. Prepara el bote cuando el mar aún está en calma. Proteger tus fuentes implica documentarlas, formalizarlas y tener seguros o contratos que reduzcan riesgos. Porque la informalidad, aunque flexible, también es frágil. Tercer escudo, el conocimiento como seguro. Ninguna inversión te protegerá tanto como tu educación continua. En un mundo cambiante, la información es el nuevo blindaje. Aprender sobre finanzas, marketing, comunicación o psicología del dinero te convierte en alguien adaptable. Y la adaptabilidad es la forma moderna de la seguridad. Cuando entiendes cómo fluye el dinero, no dependes de un trabajo ni de una sola oportunidad. Puedes reinventarte. Y reinventarse es la mejor defensa contra la incertidumbre. Warren Buffett lo dijo claramente. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Cada libro leído, cada curso aplicado, cada mentor escuchado te hace más resistente al caos. No porque el mundo cambie menos, sino porque tú cambias más rápido. Cuarto escudo, blindaje emocional y mental. Las crisis no solo afectan tu cuenta bancaria, también tu mente. Y una mente desordenada toma decisiones que multiplican el problema. Por eso, proteger tus ingresos también es proteger tu estado emocional. Durante los momentos difíciles, la serenidad se convierte en tu activo más valioso. Porque mientras todos entran en pánico, el que mantiene la calma ve oportunidades. Para eso necesitas hábitos mentales sólidos. Respira antes de decidir. Las decisiones impulsivas son las más costosas, evita comparar tu situación con la de otros. Cada camino financiero es único, acepta los ciclos. Nada crece para siempre, todo tiene etapas. El dinero es sensible a tu estado emocional. Si lo manejas desde el miedo, lo alejas. Si lo manejas desde la claridad, lo multiplicas. El arte de asegurar sin depender. Muchas personas creen que la seguridad financiera viene solo de tener seguros o contratos. Y aunque son necesarios, hay algo más profundo, la autosuficiencia. Cuando tus habilidades generan valor, cuando entiendes tus finanzas y mantienes tus gastos bajo control, te vuelves casi inquebrantable. Podrán cambiar las circunstancias, pero tú seguirás siendo útil, adaptable y valioso. Esa es la verdadera protección, convertirte en el activo más importante de tu economía. Los seguros externos son buenos, pero el mejor seguro es tu capacidad interna de crear y mantener valor. Construir desde la solidez. Imagina tus fuentes de ingreso como un árbol. Si solo te enfocas en hacer crecer las ramas, más dinero, más proyectos, más ideas, pero descuidas las raíces, el primer viento fuerte lo derribará. Las raíces son tus reservas, tu mentalidad, tus conocimientos y tus hábitos. Las ramas son tus negocios e inversiones. El equilibrio está en fortalecer ambos lados. Crecer, pero también consolidar. Muchos se obsesionan con escalar rápido, sin darse cuenta de que la estabilidad no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto puedes resistir sin entrar en pánico. La filosofía del dinero tranquilo. El dinero tranquilo es aquel que fluye sin miedo ni urgencia. Es el dinero que has aprendido a cuidar. No grita, no exige, no domina, simplemente obedece a tus principios. Cuando tus finanzas están protegidas, tu mente también se calma. Y desde esa calma, tomas decisiones más sabias. El verdadero objetivo de la educación financiera no es solo crear abundancia, sino crear tranquilidad interior. Esa es la base para que tu prosperidad dure toda la vida. Proteger tu dinero no significa vivir con miedo a perderlo, sino respetar el esfuerzo que lo creó.
cada peso que has ganado con disciplina merece un lugar seguro. Recuerda, la riqueza no se mide por lo que ganas, sino por lo que puedes mantener cuando las cosas cambian. Construir sin proteger es como levantar una casa sin techo, tarde o temprano, la lluvia llega. Pero quien se prepara, no teme la tormenta. Como decía un proverbio antiguo, no puedes detener el viento, pero puedes ajustar las velas. Ajusta tus velas hoy, fortalece tus cimientos y sigue navegando con sabiduría. Porque la verdadera libertad financiera no es solo alcanzar la cima, sino mantenerte en ella con serenidad. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo convertir la estabilidad en crecimiento exponencial, aprendiendo a escalar tus ingresos sin perder el equilibrio ni la claridad interior. Capítulo 10. Escala con propósito, cómo crecer sin perder el control. Crecer no es difícil. Lo difícil es crecer sin perderte a ti mismo. Muchos logran multiplicar sus ingresos, pero en el proceso pierden lo más importante, la calma, la claridad y la razón por la cual empezaron. El éxito sin equilibrio se convierte en una jaula dorada, brilla, pero encierra. Por eso, este capítulo es una guía para expandirte con propósito, sin que tu crecimiento se vuelva una carga. Escalar no se trata de hacer más, sino de hacer mejor lo que ya funciona, con intención, estrategia y sentido. Y sobre todo, sin sacrificar tu paz interior. La trampa del crecimiento desordenado. Cuando tus ingresos comienzan a aumentar, algo curioso ocurre. La sensación de abundancia se mezcla con una nueva ansiedad. ¿Quieres más? ¿Quieres expandirte rápido? Y sin darte cuenta, el mismo deseo que te impulsó a crecer se convierte en el que puede destruir lo que lograste. El crecimiento sin dirección es como encender un fuego sin control, al principio calienta, pero si no lo manejas, termina por quemarlo todo. He visto a muchas personas caer en esa trampa. Emprendedores que multiplican sus proyectos, pero también su estrés. Profesionales que aumentan su carga de trabajo sin aumentar su calidad de vida. Inversionistas que diversifican tanto, que terminan sin foco. La expansión sin propósito no es crecimiento, es dispersión. Por eso, antes de crecer, debes responder una pregunta esencial. ¿Para qué quiero crecer? El propósito como brújula del crecimiento. El propósito es el filtro que separa la ambición inteligente del ego disfrazado de éxito. Crecemos por dos razones, por necesidad o por sentido. Cuando creces solo por necesidad, lo haces con miedo. Cuando creces con sentido, lo haces con poder. El propósito te da dirección. Es esa fuerza invisible que alinea tus decisiones con tu visión de vida. Sin propósito, cualquier oportunidad parece buena, y esa es la receta para el caos. No necesitas decir sí a todo lo que te haga ganar dinero. Necesitas decir sí solo a lo que te acerque a la vida que realmente deseas. El crecimiento guiado por propósito no se mide solo en cifras, sino en paz, impacto y tiempo libre. ¿Por qué de qué sirve ganar más si cada día te queda menos vida para disfrutarlo? Escalar con inteligencia, sistemas, no sacrificios. Cuando tu objetivo es escalar, el secreto no está en trabajar más horas, sino en construir sistemas que trabajen por ti. Los sistemas son la diferencia entre quien crece con estrés y quien crece con libertad. Un sistema es cualquier estructura que te permite obtener resultados repetibles sin depender de tu presencia constante. Puede ser una automatización, un equipo, una estrategia digital o un flujo de trabajo eficiente. Por ejemplo, un emprendedor que crea un curso en línea tiene un sistema, un inversionista que automatiza su ahorro e inversión mensual tiene un sistema, un profesional que delega tareas rutinarias para centrarse en lo esencial también tiene un sistema. Cada sistema te libera un poco más. Cada sistema reduce la fricción. Y esa es la clave del crecimiento sostenible, menos esfuerzo manual, más inteligencia estratégica. Recuerda, el éxito no es tener más trabajo, sino tener más resultados con menos esfuerzo innecesario. Escalar desde dentro, crece tú antes que tu negocio. No hay empresa, inversión o proyecto que crezca más de lo que crece su creador. Si tú no evolucionas, tu economía se estanca contigo. Por eso, cada expansión financiera debe ir acompañada de una expansión personal. Desarrolla nuevas habilidades, liderazgo, comunicación, negociación, gestión emocional. Aprende a trabajar con otros, a confiar, a delegar. El que no sabe delegar, se vuelve su propio empleado. Crecimiento sin desarrollo personal es una torre sin cimientos. Tarde o temprano, colapsa por dentro.
Por eso, antes de escalar tu negocio, escálate a ti mismo. Expande tu mente, tu capacidad de concentración y tu visión a largo plazo. Solo así tus resultados serán duraderos. Los límites que protegen tu libertad. Crecer también implica aprender a poner límites. Sí, los límites son parte del éxito. El límite no es una barrera, es una forma de decir. Sé hasta dónde puedo ir sin perder mi equilibrio. Aprende a decir no a lo que no te acerca a tu visión. Aprende a detenerte cuando una expansión amenaza tu paz. Y aprende a proteger tu energía como proteges tu dinero. Porque cuando te excedes, la productividad se convierte en agotamiento y el entusiasmo en desmotivación. Recuerda esta frase. El verdadero crecimiento no te agota, te expande. Si lo que estás construyendo te drena más de lo que te inspira, es momento de ajustar el rumbo. Multiplica con enfoque, no con dispersión. No todas tus fuentes de ingreso deben crecer al mismo tiempo. Intenta expandir solo las que tienen más potencial o las que mejor se alinean con tu propósito. El error común es querer escalar todo. Pero lo inteligente es profundizar en lo que funciona y podar lo que no. Evalúa cada fuente con estas 3 preguntas. ¿Me genera ingresos sostenibles o solo temporales? ¿Puedo mejorarla sin comprometer mi bienestar? ¿Está alineada con la vida que quiero vivir? Si una fuente cumple con esas 3 condiciones, escálala. Si no, ajústala o déjala ir. El crecimiento real no es acumular más, sino mejorar lo que ya tienes hasta que funcione sin fricción. La ley del ritmo y la paciencia. El éxito sólido no ocurre de la noche a la mañana. Todo proceso de expansión tiene ritmos naturales. Crecimiento, maduración, consolidación y renovación. Quien intenta saltarse esos ritmos, termina pagando el precio. La impaciencia es la enemiga silenciosa del crecimiento inteligente. Muchos abandonan justo cuando estaban a punto de estabilizarse. La paciencia no es pasividad, es sabiduría aplicada al tiempo. Es confiar en que lo que estás construyendo florecerá si mantienes la dirección correcta. Como decía Jim Rohn, el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. No corras detrás del crecimiento. Conviértete en alguien que el crecimiento busque naturalmente. La expansión consciente, más impacto, menos ego. Escalar con propósito también significa preguntarte: ¿a quién estoy beneficiando con lo que hago? Cuando tu crecimiento impacta positivamente a otros, se vuelve sostenible. Cuando solo busca alimentar tu ego, se vuelve inestable. El dinero es un reflejo del valor que entregas. Cuanto más útil eres al mundo, más crecen tus ingresos de manera orgánica. Por eso, el propósito no es solo un concepto filosófico, es una estrategia práctica. El crecimiento consciente es aquel que multiplica tu impacto y mejora la vida de otros, sin que tengas que sacrificar la tuya. Crecer es un privilegio, pero también una responsabilidad. Porque el crecimiento sin conciencia puede ser tan destructivo como la escasez. No corras detrás de la cantidad, busca la calidad. No acumules proyectos, acumula claridad. Y no persigas el éxito, atráelo con propósito. Recuerda esta idea fundamental. No crezcas para impresionar, crece para evolucionar. Cuando tu expansión nace del propósito, no del miedo, cada paso te acerca más a la libertad, no al agotamiento. Tu crecimiento no será un peso, sino una consecuencia natural de tu sabiduría. Porque al final, el objetivo no es tener más ingresos, sino tener una vida más significativa, más libre y más plena. En el próximo capítulo descubrirás cómo mantener tu riqueza en movimiento, haciendo que tu dinero trabaje para ti y no al revés. Hablaremos sobre el arte de invertir con sabiduría y paciencia, para que tus fuentes de ingresos se conviertan en verdaderas fuentes de libertad. Capítulo 11. Haz que el dinero trabaje para ti, el arte de invertir sin ansiedad. El dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Durante años, muchos viven al servicio del dinero, corriendo detrás de él, sacrificando tiempo, salud y paz por obtenerlo. Sin embargo, llega un punto en el camino financiero en el que debes hacer una transición crucial, de trabajar por dinero, a hacer que el dinero trabaje por ti. Esa es la diferencia entre quien vive en la carrera del esfuerzo constante y quien vive con verdadera libertad. Invertir no es un acto de codicia, es un acto de sabiduría. Y la inversión más poderosa no comienza en la bolsa, ni en los bienes raíces, sino en tu mente. La mentalidad del inversionista sabio. El inversionista sabio entiende una verdad simple:
el dinero multiplicado sin propósito se destruye. No invierte por emoción, sino por visión. No busca ganancias rápidas, busca crecimiento sostenible. El error más común de quienes comienzan a invertir es la ansiedad. Quieren resultados inmediatos, rendimientos altos y la sensación de estar avanzando. Pero el dinero no crece bajo presión, crece bajo paciencia. Invertir no es un juego de velocidad, sino de permanencia. Y el que entiende esto se convierte en un estratega, no en un apostador. El filósofo Séneca decía: nada es tan ruin como el hombre que cambia su alma por oro. Y aunque no lo decía en un contexto financiero, su mensaje aplica perfectamente. No sacrifiques tu equilibrio emocional por ganancias momentáneas. Tu mente debe ser tu mayor activo. Si no dominas tus emociones, ninguna estrategia funcionará. El dinero que trabaja solo. Cuando logras que el dinero trabaje por ti, algo cambia para siempre. El tiempo deja de ser tu único recurso. El dinero se convierte en un socio silencioso que sigue generando valor incluso mientras descansas. Esa es la esencia de la libertad financiera. Y para alcanzarla, necesitas entender cómo crear activos que produzcan ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que no dependen directamente de tu esfuerzo diario. Pueden provenir de inversiones, regalías, propiedades, negocios automatizados o contenido digital. No son completamente sin trabajo, pero sí sin dependencia total de tu tiempo. Y esa diferencia lo cambia todo. Cada fuente de ingreso pasivo que construyes te da algo más valioso que el dinero: tiempo libre con propósito. La inversión no es un destino, es un proceso. Muchos quieren invertir, pero pocos están dispuestos a prepararse para hacerlo bien. Antes de poner tu dinero a trabajar, debes aprender las reglas del juego. Invertir sin conocimiento es como saltar al mar sin saber nadar. Por eso, el primer paso es educarte financieramente. Comprende los principios básicos: riesgo, retorno, liquidez y horizonte temporal. No inviertas en lo que no entiendes. Cada vez que cedas tu dinero a algo que no comprendes, estás cediendo también tu tranquilidad. Recuerda esta regla. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. El inversionista inteligente no busca emociones, busca consistencia. Y sabe que la paciencia, más que la suerte, es lo que construye la riqueza duradera. Pequeños pasos, grandes resultados. Uno de los mitos más dañinos es creer que solo se puede invertir cuando se tiene mucho dinero. La realidad es exactamente la opuesta: empiezas a tener mucho dinero porque comienzas a invertir. No importa si tu primera inversión es pequeña. Lo importante es que inicies. La magia del interés compuesto transforma cada aporte constante en crecimiento exponencial con el tiempo. Como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Cada mes que inviertes, estás plantando una semilla. Y el secreto no está en cuánto siembras, sino en cuánto tiempo dejas que la semilla crezca. Invertir es un acto de fe en el futuro. Es confiar en que lo que construyes hoy dará frutos mañana. Los 3 pilares de una inversión consciente. Toda inversión sabia se sostiene sobre 3 pilares fundamentales: claridad, equilibrio y propósito. Claridad: saber por qué y para qué estás invirtiendo. No inviertas por moda, invierte por visión. ¿Buscas libertad, estabilidad, retiro, legado? Define tu objetivo antes de mover un solo peso. Equilibrio: diversifica. No pongas todo en una sola canasta, pero tampoco te disperses en demasiadas. Equilibrar riesgo y seguridad es un arte. Una parte de tus inversiones puede ser conservadora, otra moderada, y una más agresiva. Propósito: invierte en lo que tenga sentido contigo. Tus inversiones deben estar alineadas con tus valores y con el impacto que deseas crear en el mundo. Cuando tu dinero trabaja en proyectos que respetan tus principios, no solo te da ganancias, también te da paz. Invertir en lo que conoces. Warren Buffett repite constantemente: nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Esto parece obvio, pero pocos lo aplican. Muchos caen en modas, promesas o tendencias que no comprenden. Y cuando las cosas se complican, pierden dinero y confianza. La regla de oro es simple: invierte solo en lo que dominas o estás dispuesto a aprender. Si entiendes de tecnología, explora ese mundo. Si te apasiona el sector inmobiliario, estudia cómo funciona. Si te atraen las inversiones en educación, impacto o contenido digital, profundiza en ello.
Cada área requiere conocimiento, paciencia y mentalidad de largo plazo. Invertir no es seguir al mercado, es seguir tu sabiduría. El control emocional, la clave de toda inversión. Las inversiones no fallan tanto por malas decisiones técnicas, sino por malas decisiones emocionales. El miedo y la codicia son los dos enemigos del inversionista. El miedo te paraliza y te impide actuar. La codicia te ciega y te hace arriesgar más de lo que puedes perder. Por eso, el equilibrio emocional es tu mejor estrategia. Aprende a observar los mercados sin reaccionar impulsivamente. La calma, no la rapidez, es lo que diferencia a un inversor maduro de un principiante. Recuerda esta frase. En tiempos de euforia, mantente prudente. En tiempos de miedo, mantente sereno. El dinero ama la serenidad. Y quien domina sus emociones, domina sus finanzas. El dinero con propósito. Cuando inviertes, estás eligiendo en qué tipo de mundo quieres vivir. Cada decisión financiera tiene un impacto. Por eso, busca que tus inversiones no solo te den rendimiento, sino que también generen valor. Invertir con propósito no significa ganar menos. Significa ganar con sentido. Significa que tu dinero contribuya a causas, proyectos o ideas que reflejan quién eres. Tu dinero puede ser una herramienta para mejorar vidas, impulsar innovación o proteger el planeta. Ese es el nuevo paradigma de la riqueza consciente. Hacer que el dinero trabaje para ti no es una cuestión técnica, es una cuestión de conciencia. El dinero es energía. Y como toda energía, necesita dirección y propósito. Si lo usas con sabiduría, te servirá fielmente. Si lo usas con ansiedad, te dominará. Por eso, antes de invertir en algo, invierte en ti. Antes de buscar rendimientos, busca conocimiento. Antes de buscar más, busca sentido. Recuerda, la libertad financiera no se logra con velocidad, sino con visión. Cada peso que pones en movimiento con inteligencia se convierte en un aliado silencioso de tu futuro. Haz que tu dinero trabaje, pero que trabaje con propósito. Así, no solo construirás riqueza, sino también tranquilidad, impacto y legado. En el próximo y último capítulo, cerraremos este viaje con una reflexión poderosa, cómo mantener la mente en calma, el propósito en el centro y la abundancia en movimiento constante. Será una guía para vivir en equilibrio entre el dinero, el tiempo y la felicidad. Capítulo 12. Vivir en abundancia sin perder la calma, el equilibrio final. Llegar a la libertad financiera no significa dejar de trabajar, sino empezar a vivir con propósito. Después de recorrer el camino del ahorro, la inversión, la disciplina y la mentalidad de crecimiento, surge una pregunta esencial. ¿Cómo mantener la calma en medio de la abundancia? Porque sí, la prosperidad también puede desequilibrar. Cuando el dinero comienza a fluir, aparecen nuevos desafíos, la presión de mantener el nivel, la tentación del exceso, el miedo a perder lo ganado. Y es aquí donde se separan los ricos financieramente de los sabios en abundancia. La abundancia verdadera no es tener más, es necesitar menos. La mayoría persigue la riqueza con el deseo de acumular. Pero la verdadera abundancia no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes soltar sin miedo. El que necesita poco es verdaderamente libre. Y paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con tener más, abres el espacio para recibir más. Napoleón Hill decía: la mente del hombre puede concebir y creer todo aquello que pueda alcanzar. Pero también advertía que la ambición sin control puede convertirse en esclavitud. Por eso, la abundancia sin calma se convierte en tormenta. Tu riqueza no debe alterar tu equilibrio, sino reforzarlo. Debes aprender a vivir con plenitud, sin ansiedad y sin culpa. El silencio del éxito. Muchos buscan reconocimiento. Quieren que el mundo sepa cuánto han logrado, cuánto tienen o qué tan lejos han llegado. Pero el verdadero éxito no hace ruido. Es silencioso, sereno y estable. El sabio no necesita demostrar, solo disfrutar. Y en ese silencio, encuentra la paz que el dinero no puede comprar. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos y equilibrados del mundo, vive con simplicidad. Su secreto no es cuánto gana, sino cómo piensa. Ha dicho muchas veces: el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya eran. Por eso, antes de construir riqueza, construye carácter. Porque cuando el dinero llegue, solo mostrará más de ti, tus hábitos, tus valores, tu esencia. La felicidad como activo invisible.
Durante siglos, el ser humano ha creído que la felicidad está en lo externo, en las cosas, en el estatus, en los logros. Pero la experiencia y la historia demuestran otra verdad: la felicidad es un estado de equilibrio interior. El dinero puede comprar comodidad, pero no serenidad. Puede darte tiempo, pero no propósito. Puede darte admiración, pero no amor genuino. Entonces, ¿por qué trabajamos tan duro por él? Porque en el fondo, buscamos lo que creemos que el dinero nos dará: libertad, seguridad y paz. Pero esas tres cosas nacen primero en la mente, no en la cuenta bancaria. Tener múltiples fuentes de ingreso no es el objetivo final. El verdadero objetivo es tener una sola fuente de tranquilidad, la certeza de que estás viviendo de acuerdo con tus valores. La gestión emocional de la prosperidad. Cuando comienzas a prosperar, también comienzas a enfrentar nuevas emociones: miedo a perder, culpa por tener, ansiedad por crecer más. Y si no las gestionas, la abundancia se transforma en carga. Por eso, el éxito debe acompañarse de madurez emocional. Aprende a disfrutar lo que tienes sin miedo al mañana. Aprende a compartir sin sentir pérdida. Aprende a ahorrar sin sentir escasez. El equilibrio se construye con gratitud. Cada día que despiertas con conciencia de lo que ya tienes, refuerzas tu conexión con la abundancia. El dinero fluye donde hay gratitud, no donde hay carencia. Como dijo Séneca: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea infinitamente más. La mente que aprende a detenerse en el suficiente vive en verdadera libertad. La abundancia es una energía en movimiento. El dinero no fue hecho para quedarse quieto. Su naturaleza es fluir, circular, crear, transformar. Y mientras tú mantengas ese flujo, entre recibir, disfrutar, invertir y compartir, la abundancia seguirá llegando. Retener el dinero con miedo bloquea el flujo. Usarlo con propósito lo multiplica. Tu tarea no es acumular sin fin, sino dirigir conscientemente ese flujo. Cada vez que usas tu dinero para aprender, ayudar, crear o inspirar, estás expandiendo la abundancia. El dinero, cuando fluye con propósito, deja de ser un fin y se convierte en un instrumento de evolución. Las 4 dimensiones de la riqueza total. En la filosofía Mentorium, la abundancia no se limita a lo financiero. Se construye en 4 dimensiones que se alimentan mutuamente. Riqueza mental: tus ideas, tu creatividad, tu capacidad de aprender y adaptarte. La mente es tu primer activo. Si la cultivas, todo lo demás florece. Riqueza emocional: tu serenidad, tu empatía y tu equilibrio interior. Si pierdes la paz, ninguna cifra te salvará del vacío. Riqueza relacional: las personas que te rodean, tus conexiones sanas, tus alianzas honestas. El dinero se multiplica más rápido cuando fluye entre manos que confían. Riqueza espiritual, no religiosa: la sensación de propósito, de estar alineado con algo más grande que tú. Sin propósito, incluso el éxito se vuelve un peso. El verdadero millonario no es el que tiene más cosas, sino el que vive pleno en estas 4 áreas. La serenidad como símbolo de poder. En un mundo acelerado, donde todos corren detrás de algo, la calma es el nuevo lujo. El que puede detenerse, respirar y pensar con claridad tiene más poder que quien acumula sin descanso. No te midas por la velocidad de tus logros, sino por la profundidad de tu paz. Recuerda, el dinero se puede recuperar, el tiempo se puede aprovechar, pero la calma interior no tiene precio. Haz de la serenidad tu mejor inversión. Cada minuto de paz vale más que cualquier interés compuesto. El legado de la abundancia. Al final del camino, el dinero que ganaste no será lo que te defina. Lo que dejarás en el mundo será el impacto que tu prosperidad generó. Tu verdadero legado no será lo que acumules, sino lo que compartas. Las ideas que inspiraste, las personas que ayudaste, los cambios que provocaste. Esa es la riqueza que trasciende el tiempo. Esa es la abundancia que no se agota. Como escribió Marco Aurelio: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Tu prosperidad está incompleta si no mejora también el entorno que te rodea. Vivir sin volverte loco. Has aprendido a crear, multiplicar y dirigir tus fuentes de ingreso. Has comprendido que la riqueza no es una carrera, sino un camino de conciencia. Y que la verdadera libertad no llega cuando dejas de trabajar, sino cuando dejas de preocuparte. Vivir en abundancia sin volverte loco es vivir con propósito, con calma y con una sonrisa interior que no depende del saldo bancario. Recuerda siempre: la mente crea, el dinero refleja y el propósito sostiene.
Haz que tus fuentes de ingresos sean reflejo de tu mejor versión. Haz que tu abundancia inspire y transforme. Y cuando el éxito llegue, porque llegará, recíbelo con humildad, gratitud y serenidad. Porque en última instancia, el dinero es solo un invitado. Y tú eres el anfitrión que decide qué energía deja entrar en su hogar interior. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje y transformación. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero con una nueva perspectiva, te invito a seguir creciendo junto a nosotros. Suscríbete al canal Mentorium, Audiolibros y Finanzas Personales, donde cada semana compartimos ideas para que construyas una mente libre, una economía sólida y una vida con propósito. Recuerda, la libertad financiera comienza dentro de ti. Y tú ya diste el primer paso.